La Escritura nos enseña en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Éxodo capítulo 14, de la siguiente manera. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pihahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo a su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pihahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo a su pueblo, diga conmigo: Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorifique en Faraón y en todo su ejército y en sus carros, porque yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y entendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por un recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiendo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció que a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó la rueda de los carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: hallamos
huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y las caballerías y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ello ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Y así salvó aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, quien era su siervo. Que el Señor bendiga esta palabra y que añada bendición a todo aquel que la haya escuchado. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Israel, a Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Amén. Dios tiene poder para abrir caminos aún donde no los hay. Puede sentarse, puede ponerse cómodo. Así, hoy nosotros vamos a estudiar cómo Dios abre camino en medio de las dificultades, en medio de aquello que nosotros creemos que no tiene ningún tipo de salida. Vemos entonces que, tomando como ejemplo cómo el Mar Rojo se abrió, podemos ver que Dios es un Dios sobrenatural y que su pueblo, a pesar de la circunstancia, puede entrar en ese grado de sobrenaturalidad. Ahora, fíjense algo, amados que están acá conmigo. Había una situación difícil, una situación apremiante, y cualquiera que se ve rodeado de enemigos, viendo en el frente el Mar Rojo, en la parte de atrás a los egipcios, a un lado habían rocas, al otro lado había pantanos. No era fácil la situación que estaba viviendo Israel en ese momento. Sin embargo, Israel, por orden de Dios, recibió una señal acerca de cómo Dios había sacado al pueblo de Egipto con mano fuerte, con mano poderosa. Y los israelitas salieron todos de allí de esclavitud y fueron a servirle al Señor en el desierto, fueron a rendirle tributo, fueron a rendirle todo honor, fueron a adorar a Dios. Israel había sido testigo de cómo Dios había hecho grandes milagros para sacarlos de esclavitud. Ahora, había un propósito establecido en medio de esta dificultad. Y es que el propósito que había de parte de Dios para su pueblo era uno, único, el determinante que todos nosotros debemos entender en medio de las dificultades. Y el propósito que Dios tenía era de ser glorificado en medio de la dificultad. El propósito era ver la gloria de Dios. Dios le había ordenado que acamparan a orillas, pero una vez que le ordenó que acamparan, les dijo: sigue adelante, crucen el Mar Rojo. El pueblo tuvo la primera obediencia, pero ya en la segunda parte, cuando Dios les dice que se levanten y crucen, entonces ellos empezaron a murmurar y empezaron a caer en duda. Y era de entender: delante de ellos estaba el Mar Rojo, en la parte posterior estaban los enemigos, y a ambos lados no tenían para dónde tomar. Pero vemos que entonces Dios, en medio de la dificultad, puede glorificarse y puede hacer grandes cosas cuando nosotros menos lo esperamos. Lo único que nosotros necesitamos es obedecer a Dios y creer que Él siempre nos va a acompañar. Dicen amén a esto. Ahora, habían dos situaciones. Una era o pelear con los egipcios o ir hacia adelante. En las dificultades nosotros quizás tenemos opciones, pero ¿cuál es la opción que nosotros debemos tomar? O le hacemos caso a lo que dice el Señor o nos echamos hacia atrás.
Cuando vemos el caso de Israel en medio de este problema que se había enfrentado y en medio de esta situación tan adversa, tan difícil, vemos que dentro de ese cúmulo de personas habían dos líderes a la cual tenían la responsabilidad de darle una palabra a estos israelitas que venían desesperados porque los enemigos le perseguían. Pero note usted que Dios le habla a Moisés con toda seguridad que él iba a endurecer el corazón de Faraón con la única razón de poder glorificarse él en medio de egipcio, en medio de los egipcios, en medio de Faraón y en medio de las dificultades que tenía Israel en ese momento. Ahora, cuando nosotros observamos la escritura, vemos que en el verso 4 hasta el versículo 10, vemos que Israel tenía una situación. Y dice la escritura, vosotros salís hoy, en el verso 4, dice, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios, escuche bien, que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron de esta manera. Es decir, que lo que a Dios le importaba era que los enemigos y el pueblo de Israel, que de hecho ya lo sabían por las grandes maravillas, supieran quién era el Dios poderoso que les acompañaba en el momento de la dificultad y en el momento del problema que había acontecido en ese momento. Ahora, el pueblo de Israel sabía, porque Dios le dijo a Israel que iba a endurecer el corazón de Faraón. Y el pueblo de Israel entonces se vuelca ante Moisés y ante Aarón para criticarle y para reclamarle el por qué los había llevado hasta ese sitio, estando ellos mejor en Egipto y estando mejor ellos esclavizados que la libertad que Dios le iba a dar en ese momento. Ahora fíjate, lo que Dios permite en nuestra vida, escuche bien, es para glorificarse. Diga conmigo, lo que Dios permite en mi vida es para su gloria y su honra. Cuando vamos al libro de Juan capítulo 11 y versículo 4, vemos ahí una historia y permite parafraseársela, y es el caso específico del problema que Marta y María tenían con su hermano Lázaro. Lázaro había muerto y Jesús estaba fuera de zona. Jesús no le daba tiempo llegar. Pero cuando Jesús y sus discípulos empezaron a conversar, vemos que los discípulos le dicen, Lázaro está enfermo, es necesario que vayas hasta allá. Y Jesús le dijo, todavía no. Pasa un día, pasan 2 días, pasa 3 días. Al 4.º día, él decide ir hasta que Marta y María para ver qué sucedía con Lázaro. Obviamente cuando Jesús llega, ya Lázaro había sido enterrado. Ya Lázaro ya tenía 3 días sepultado allí en su tumba. Pero vemos entonces que la actitud que toma Jesús es una actitud que Dios le demostró a Moisés en el momento de la salida de Egipto, y era para glorificarse en medio de Faraón y en medio de los egipcios. Note usted que cuando Jesús llega hasta la tumba de Lázaro, anterior a eso le dice Jesús a sus discípulos, tranquilo, no se preocupe, que esto es para glorificar a Dios. Ahora, dentro de todo esto hay una historia que usted debe conocer, y es que Jesús se las sabía todas y no iba a caer en discusión de religiosidad ni mucho menos de cultura. Para los saduceos, que era uno de los grupos políticos que había en tiempos de Jesús, la persona cuando moría había un espacio de 3 días para que el espíritu de la persona que moría le rodeara. Y luego de esos 3 días, el espíritu dejaba la tierra y dejaba entonces al difunto en paz. Esa cultura la tenían los saduceos y Jesús obviamente lo conocía. Cuando Jesús llega al 4.º día y levanta a Lázaro de los muertos, ya no había excusa para los saduceos en decir, no, Lázaro se levantó porque su espíritu todavía estaba alrededor de él.
¿Qué es lo que hizo Jesús en ese momento? Quitó toda cultura y quitó toda posible discusión que pudo haber tenido con los saduceos para glorificar a Dios Todopoderoso. De antemano le dijo a los discípulos: esto es para que Dios se glorifique en medio de la dificultad. Ahora, quizás nosotros tenemos dificultades y obviamente todos los tenemos, pero una de las cosas que hace a Dios mentiroso, y escuche bien esto que le voy a decir, es que decir que todo lo malo que te pasa es culpa del diablo. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú dices que todo lo que pasa, todo lo malo que te pasa es culpa del enemigo, tú no estás glorificando a Dios. Y no sabes ni entiendes que todas las situaciones adversas que te rodean es para glorificar a Dios en medio de tu problema, en medio de tu situación. No se trata que el enemigo tiene el numerito agarrado contigo. Se trata que en medio de la dificultad Dios podrá levantar bandera y podrá decirte: tú eres mi hijo y yo te coloco en el lugar y te abro toda puerta que el mundo quizás te cerró, y te puedo cerrar la puerta que el mundo te ha abierto para que tú no te pierdas y puedas glorificar mi nombre, porque tú eres mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Cuando nosotros hablamos de glorificar a Dios en medio de la dificultad, vemos que esta historia nos enseña que a pesar de que Dios endureció el corazón de Faraón, lo hizo con el único motivo de que su nombre, Jehová de los ejércitos, sea conocido aún por los enemigos. Si hay algo que Dios le fascina y le encanta, es que a tu enemigo, y que tu enemigo sepa de que hay un Dios que te respalda, que te renueva, que te levanta y que puede hacer de ti la persona ideal y conforme al corazón y pensamiento de Dios. El enemigo no le importa ni tu título, ni le importa tu talento, ni le importa tu don. Al enemigo lo único que le importa es destruirte, porque tú eres la fotografía fiel y exacta de la aberración con la cual fue derrotado en la cruz del Calvario. El enemigo te odia porque tú eres aquel que él recuerda cuando fue derrotado. Cuando nosotros vemos entonces que en medio de nosotros como pueblo y en medio de nosotros como hijos, Dios es glorificado, el enemigo empieza a patalear como un muchacho porque sabe que a ti no te puede tocar. De tal manera que cuando nosotros entonces podemos observar que todas las circunstancias adversas que hoy nosotros podemos estar pasando, mañana será un gran testimonio, porque me enseña la Escritura que esta breve tribulación tendrá su peso de gloria para yo entonces demostrar que Dios ha sido glorificado en medio de situaciones adversas y en medio de situaciones difíciles. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero lo que a ti te está rodeando en este momento no es para que tú salgas y patalees como un muchacho malcriado. Lo que a ti te pasa en este momento, sea la dificultad que fuere, es para que Dios esté glorificado en todo momento y en todo sentido, porque sobre ti levantará bandera y sobre ti se abrirá el mar rojo para que pases con toda seguridad y con todo desenfreno. Amén. Aleluya. Ahora fíjate que lo que Dios permite en nuestras vidas es para la gloria y su honra, y para saber que Él es el gran yo soy, el Jehová de los ejércitos, quien es quien guarda mi camino. Vuélvele a dar un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. Ahora vemos entonces una situación que ya la acabamos de estudiar. O pasamos el mar rojo o vamos a pelear con los enemigos. Por supuesto, cuando nosotros nos devolvemos y vemos la historia y vemos que Dios en ninguna parte de la Escritura le dijo a los israelitas: vayan a pelear con 600,000 soldados porque ustedes pueden ser más. Ellos no tenían ni herramientas, ni tenían la destreza, ni tenían la orden de parte de Dios de devolverse a pelear. La orden que tenían ellos es atravesar el mar rojo. Pero tenían dos opciones: o rendirse nuevamente y volver a ser esclavo, o pelear con los egipcios. Vemos también que hay otra opción, que era marchar aunque el mar rojo estuviera de frente. Ahora, en la primera opción vemos que Dios los había sacado del pueblo de egipcio.
y Dios los había librado de manos de Faraón. La Escritura nos enseña que Él colocó su mano fuerte para sacar al pueblo de Israel. Ahora, si hay algo que Dios me enseña en esta partícula de la palabra, es que Él me dice que yo no debo rendirme, que yo no me debo desmayar, que yo no puedo darme por vencido y que debo hacerle caso y mucho menos tirar la toalla en lo que Él me ha mandado. Cuando nosotros vamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8, 9, podemos ver que Él dice que estamos atribulados en todo, mas no estamos angustiados. Estamos en apuro, mas no estamos desesperados. Quizás seremos perseguidos, mas no seremos desamparados. Estaremos derribados, pero nunca vamos a estar destruidos. Si Dios ve que en medio de estas dificultades, Pablo decía que sabía vivir con escasez y que sabía vivir con abundancia y que todo lo que él estaba pasando era para la gloria del Señor. Si hay alguien que tenía el dote y tenía la posibilidad de saber que él había sido un instrumento en manos de Dios, había sido Pablo. Pero Pablo, con todas las dificultades que él pasó, con todos los castigos que llevó, todo lo que hacía Pablo era para agradar al Padre que lo había enviado a ser el predicador de los gentiles. Pablo nunca se dio por vencido. Pablo siempre fue hacia adelante. Y Dios en este momento nos dice que no podemos darnos por vencidos. Quizás nosotros, la estrategia no era pelear con los egipcios. Quizás nosotros lo que tenemos de parte del Señor es avanzar en medio del mar rojo, no importando que nos ahoguemos por la situación. Porque déjame decirte que cuando Dios va a activar un acto sobrenatural sobre tu vida, ten la plena seguridad que ya activó todo propósito y acto sobrenatural para Él ser glorificado y llenarte a ti de toda gran bendición. Dios no te dice a ti que te rindas. Dios te dice que no te des por vencido. Dios te dice que siempre estés listo, que creas en el Señor, que hay ocasiones en el cual tenemos nosotros que pelear nuestra propia batalla, pero también hay ocasiones que vemos a Dios pelear y vemos a ver a nuestros enemigos arrastrarse y ser exhibidos en medio de su derrota. ¿Sabes por qué? Porque Él pelea por ti, pero la victoria siempre te la va a dar. Dios no pelea todas tus batallas, Dios pelea las batallas que tú no puedes lograr. Pero déjame decirte que cuando tú empiezas a pelear tu batalla o cuando te toca hacerlo, tú tienes que pelearlo confiado, como si Dios peleara juntamente contigo. No es que Dios te abandona, es que Dios a veces te deja suelto y te deja solito para ver cómo te defiende, para ver qué es lo que has aprendido, para ver cómo manejas la palabra, para ver si en verdad hiciste caso de todo lo que te ha enseñado. Quizás el Señor en las batallas más grandes, Él podrá meter la mano y poder luchar por ti. Pero déjame decirte que en medio de cualquiera de las dos batallas, sea tu batalla personal o sea tu batalla espiritual, siempre Dios va a estar en tu equipo y siempre va a estar a tu lado peleando contigo. Cada vez que alguien te haga daño, Él también te va a retribuir. Cada vez que alguien hable mal de ti, Él te dice una palabra de fortaleza. Cada vez que alguien quiera hacerte daño, Él se coloca como escudo protector para que todas las saetas que anden por allí le lleguen a Él y no te toque mal alguno. ¿Por qué? Porque Él es Jehová de los ejércitos y Él dice que es mi Salvador y mi ayudador. Amén, amén. Vamos a darle fuerte aplauso al Señor. Qué bueno es el Señor. Ahora, cuando vemos la palabra marchar, escuche bien, aunque el mar rojo estuviera en el frente, marchar viene de la palabra hebrea nasa, que significa tirar hacia arriba, empezar un viaje, arrancar, moverse, partir, pasar, salir, venir, avanzar, seguir adelante, no detenerse. Esta era la opción de Dios
para su pueblo en ese momento. Dios en ningún momento le estaba diciendo: los enemigos están detrás de ti y van a acabar contigo. No, Dios lo que decía: avancen hacia adelante, sigan con presteza, créanle al Señor. Y Moisés decía, en medio de la dificultad y en medio de la palabra, Moisés le decía: tranquilo, porque hoy verás la salvación de Jehová que ha llegado en este día. No solamente era sacar al pueblo de Israel de Egipto, era que en medio de toda esta dificultad había Dios para rato. Había Dios que es el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo por los siglos de los siglos. Ese mismo Dios que abrió el mar rojo es el mismo Dios que hoy puede partir en dos la piedra y puede hacerte llevar a grandes lugares y a grandes estatus donde Dios siempre te ha querido colocar. La Biblia nos enseña que Él nos coloca en la cúspide, que nos saca de la cima para colocarnos en una cima. Quizás hoy estás abajo, pero mañana tú vas a estar arriba. Solamente basta con creerle al Señor y Él entonces hará proezas para ser glorificado y para que tú tengas la posición que Él ha escrito en su palabra, porque Él te hizo sacerdote, Él te ha hecho príncipe, Él te ha hecho majestad, Él te ha hecho parte de su séquito. Amén. Vamos a darle fuerte aplauso al Señor. Era cierto que Dios le había dicho al pueblo de Israel que acampara momentáneamente frente al mar rojo. Pero más adelante entonces le dice: levántense y sigan hacia adelante. Es hora de marchar y seguir hacia adelante, aunque de frente esté el mar rojo. Ahora, en todo esto vemos que Dios al pueblo de Israel le muestra de que siempre va a haber algo en lo que Dios ha de glorificarse en nuestras vidas y en la vida del pueblo de Israel. En este momento Dios le decía: sigan al frente. Y cuando vemos y revisamos la historia de Josué, por ejemplo, Josué cuando lo enviaron a darle vueltas al pueblo de Jericó para tumbar los muros, 7 vueltas dieron y en la última tocaron 7 veces trompeta y entonces los muros cayeron de Jericó. Vemos que el acto sobrenatural de Dios era fehaciente para poder seguir creyendo. Cuando vamos, por ejemplo, a Filipenses me enseña a mí que yo no debo retroceder en ninguno de mis proyectos. Cuando vemos Hebreo me dice que yo no soy lo que me echo hacia de atrás para perder la salvación. Cuando yo entro, incluso en el mismo Proverbio 30, versículo 30, me dice que el león nunca se echa para detrás. Hoy quiero enseñarte, pueblo amado, que el temor tiene que apartarse de ti y que siempre sigas adelante y cumplir con lo que Dios ha establecido para ti. Amén. Ahora, todo esto es cuestión de actitud. Dígale que está a su lado: esto es cuestión de actitud. ¿Sabe por qué es cuestión de actitud? Porque el pueblo tenía temor en gran manera. Y era natural. Lo que estaba sucediendo en ese momento no era fácil, pero había una situación apremiante y que ellos tenían que confiar, porque no le quedaba de otro. Y Dios me enseña en su palabra que el verdadero amor echa fuera todo temor. Diga conmigo: el verdadero amor echa fuera todo temor. La palabra temor viene del hebreo yaré, que significa asustar, amedrentar, espantar, tener miedo. Ellos habían salido de Egipto con mano poderosa, pero cuando llegaron y se vieron chiquitica la situación, entonces ellos tuvieron miedo. Ahora, ¿cuál es el secreto bíblico para no tener temor? Es estar seguro y confiado que Dios está siempre con nosotros. Ese es el secreto bíblico. Y nosotros debemos saber que el perfecto amor, el amor que Dios ha depositado para sus hijos, echa fuera todo temor. Amén. Ahora, ¿qué otra actitud hubo ahí en el pueblo? Dice la Escritura que ellos clamaron a Jehová. Cuando vemos el versículo 30, vamos a leer el verso 30, dice que ellos clamaron. La Escritura me enseña: y los hijos de Israel, verso 29, fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por el muro en su derecha y en su izquierda.
Y así Jehová salvó al pueblo de Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Ellos clamaron, diga conmigo, clamaron. Cuando ellos claman, ellos colocan un grito, un alarido. Cuando hablamos de clamar, era el clamor, y escuche bien, el clamor que estaba dando Israel no era un clamor de petición, eran alaridos y eran gritos. Cuando nosotros observamos el verso 10, por ejemplo, dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. La palabra clamar aquí no es una petición. La palabra clamar aquí viene del hebreo tazaaka. ¿Y sabe lo que significa? Dar un grito desgarrador. Voces, implorar, lamento, quejas, pedir ayuda con desesperación. Ahora, cuando usted ve todo esto, vemos que Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Y usted dirá: bueno, pero ¿por qué Dios le dice eso a Moisés si es natural clamar? Sí, una cosa es pedir y una cosa es clamar en oración, y otra cosa es pegar alaridos y gritos porque tienes miedo. Cuando Dios le dice: ¿por qué me gritas? ¿O por qué te desesperas? ¿O por qué pegas esos alaridos? Lo que le quiere decir del verbo yazaak es que ¿por qué tienes miedo? ¿Qué tienes en tu mano? Levanta tu báculo y verás la gloria de Dios. Dios no está buscando de que tú te le presentes con temor, que te le presentes con temor y temblor a Él, pero no a la situación que te rodea, porque Dios te ha hecho valiente y te ha hecho fuerte. La Biblia nos enseña que el único requisito que Dios le pide a Josué es: solamente te digo que te esfuerces y que seas valiente. No que des gritos de alarido, no que des gritos angustiosos porque el mal te está llevando o la desesperación te está arrastrando. No, ve lo que tiene en tu mano. Tú tienes un báculo, tú tienes un arma. Ponla a trabajar, levanta tu bastón, levanta tu báculo y verás el mar rojo que se abre en dos y pudieron pasar en seco. Moisés lo que tenía era que saber qué era lo que tenía en su mano. Y cuando vemos en el libro de Génesis, en el libro de Éxodo, en el libro de Números, Levítico, todo eso, Dios siempre nos enseña que Él y su vara y su cayado a nosotros nos alienta. Moisés tenía una vara que antes se llamaba la vara de Moisés, pero luego más adelante ya se llamaba la vara de Dios. Cuando él levantó la vara de Dios, entonces el mar rojo se abre y ellos pudieron pasar en seco. Luego Moisés colocó la mano en el mar rojo y el mar se volvió a cerrar y todos los egipcios quedaron muertos. ¿Qué te quiero enseñar yo en esta hora, pueblo amado? Es que tú tienes que saber cuál es el Dios con que tú cuentas. Tú no cuentas con un Dios perdedor, porque Él no pierde una. Tú cuentas con un Dios vencedor que te ha hecho a ti más que vencedor en medio de la dificultad. El problema es la actitud, el problema es el temor, el problema es que no avanzamos porque tenemos miedo de fracasar. Y Dios te dice que el problema no es que fracases, el problema es que fracases y que te quedes sin ánimo de seguir adelante. Dios mira los fracasos que tú tienes, pero cuando Dios ve esos fracasos, lo ve como un trampolín, lo ve como un impulso para que tú puedas salir adelante. Grandes científicos en la historia han hecho grandes cosas a punta de fracasos, y si ellos no hubiesen fracasado la primera vez, no se hubiese alcanzado el objetivo de poder conseguir lo que su corazón, lo que sus sueños tenían. Yo quiero decirte en esta hora, pueblo, es que no importa el fracaso, no importa las veces que te caíste, no importa las veces que te burlaron, no importa las veces que te hicieron bullying, no importa las veces que te has arrastrado, Dios mira y siempre te va a mirar como un vencedor, te va a mirar como una persona que tiene las agallas y que tiene los pantalones puestos para hacer las cosas que Él te manda y Él sea glorificado en todo sentido. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero yo lo que te quiero decir hoy, que no importa que el mar rojo esté de frente, no importa que estén los enemigos, Dios siempre va a dar la victoria.
Ahora, fíjate que esa actitud que ellos tuvieron, cuando vemos el versículo 11 y vemos el versículo 12, vemos que ellos murmuraron. Ellos murmuraron en medio de todo esto. Primero culparon a Moisés y culparon a Aarón. Tuvieron desesperanza y fueron ingratos en lo que Dios había hecho. Despreciaron la libertad que Dios les había dado. Porque en un momento pequeño, difícil que ellos tuvieron, se olvidaron de lo grande que era Dios. Y quizás nosotros hemos pasado también por eso. ¿Cuántas cosas buenas Dios nos ha dado? Yo puedo asegurarte que son mucho más las cosas que Dios te ha dado que las que el diablo te ha quitado. Porque es que lo que te puedo decir en esta noche es que las grandes cosas que Dios te ha dado, por grandes que sean, por inmensas que sean, por pequeñas que sean, Dios siempre ha estado allí dándote la bendición que te enriquece y que no te añade tristeza. Quizás el diablo te habrá quitado la paz, quizás el diablo te habrá quitado un empleo o te habrá quitado un negocio. ¿Qué es eso para el Señor? El Señor es el dueño del oro y de la plata, y el Señor es el dueño de toda sanidad. Dios quizás te ha dado un poquito de empuje para que sepas y conozcas su gloria, pero el diablo te le quedó grande saber que puede amedrentarte. Nadie va a amedrentar a los hijos de Dios, nadie va a amedrentar a los que fueron hechura suya y fueron imagen y semejanza. Nadie puede llamarte a ti perdedor cuando tienes a un Dios victorioso que pelea las batallas por ti. Nadie puede llamarte arrastrado, ni nadie puede arrastrarte cuando tienes un Dios que ha hecho de ti grandes cosas contigo, con tu familia, con tu ministerio, con tu trabajo y con todo lo que en el futuro Dios ha tenido preparado para ti. La cuestión es cuestión de actitud. La cuestión es no murmurar. ¿Sabe por qué? Porque la murmuración termina encendiendo la flama de la creación, como lo dice el libro de Santiago. No hay nada más hermoso que poder tener el sacrificio de alabanza en tus labios. Que todo lo que hablas, que todo lo que digas, sea todo en el nombre del Señor. Que todo lo que puedas decir por tu boca sea una palabra que edifique y no que destruya. No importa lo que te suceda, no importa lo que te rodee, no importa cuántos te están dando puñalada, tu palabra es bendecir a aquel que te maldice siempre, cada vez que te den la oportunidad de decir: yo te amo, Cristo te ama, y todas las cosas que puedan venir contra mí, yo debo pagar en bien, porque la Biblia me enseña que es mejor pagar bien que pagar por mal. Amén. Porque la venganza siempre será del Señor. Aleluya, aleluya. Mira que ellos se rebelaron. ¿Cuántas veces y cuántas situaciones como estas hemos actuado en revuelo contra Dios? ¿Cuántas veces nosotros quizás hemos reclamado a Dios por algo o porque no se ha cumplido tu caprichito? Yo quiero decirte que Dios siempre va a estar contigo. Y vemos entonces que en medio de toda actitud que tomó el pueblo de Israel en ese momento, murmurando, porque ellos decían: mejor hubiésemos estado allá en Egipto. Vemos que hubo una palabra que soltó el Señor para ese pueblo. Y la palabra que Dios soltó era esta: está firme. Ve la salvación de Jehová. Y la última, que es la que más me gusta: nunca más volverán a ver a estos egipcios. Cuando vemos que Moisés da la palabra, vemos que Dios le dice que se mantengan firmes. Y cuando hablamos de firmeza, hablamos de mantenerse en posición, de detenerse a ver lo que Dios hará, de colocar cualquier cosa como para que se quede, de esperar, de estacionarse, de resistir, de sostenerse, de mantenerse de pie y soportar con firmeza todo lo que uno espera en el Señor. Quizás Dios no te ha dado tu bendición en el tiempo que tú le esperas, pero aguántate, está firme, está tranquilo, que Dios ni tarda ni se olvida. Él llega en el momento justo. Y escúchame, no es fácil mantenerse firme con situaciones difíciles, y mucho menos con una situación como esta, pero es cuando más firmeza debemos tener. Cuando estamos en el momento que el tiburón te va a comer, es cuando Dios entonces se glorifica. Dice la Escritura: ved la salvación de Jehová hoy.
Y cuando hablamos de salvación, está hablando de auxilio, está hablando de liberación y está hablando sobre todo de victoria y está hablando de triunfo. Dios tiene hoy la salvación, la victoria y la bendición y sobre todo la sanidad para su pueblo hoy en día, porque Dios ha escogido este día para bendecirte. Y déjame decirte que nunca más vas a ver la enfermedad a tu lado. Nunca más vas a ver el desenfreno en tu lado. Nunca más vas a ver la derrota en tu lado. Nunca más vas a ver la pérdida en tu vida. Nunca más verás a estos egipcios para siempre. Y me encanta porque la última vez que el pueblo de Israel vio a los egipcios, los vio flotando como sapos arriba del agua. Y así Dios va a ser con tu enemigo. Lo verás flotando en el agua. Lo verás todos boca abierta. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo tendrá que perecer. Porque con los hijos de Dios nadie se mete. Aleluya. Nunca más. La Escritura nos enseña que Jehová peleará por vosotros. Cuando hablamos de que Jehová peleará por mí, me está hablando de que Él consumirá a mi enemigo, de que Él me librará en la batalla y de que Él puede atacar, que puede combatir, que puede guerrear y que se puede comer las carnes de mis enemigos. Ese es mi Dios. Yo no sé el tuyo, pero el mío es así. Hay un Dios poderoso que hace las batallas por nosotros. Así me lo enseña Éxodo, así me lo enseña Deuteronomio, así me lo enseña Crónica, así me lo enseña Nehemías, así me lo enseña el Salmo. Así que el Señor me dice como en el capítulo 14, estate tranquilo. Dile que está a su lado, estate tranquilo. Y escúchame, nada vamos a lograr desesperándonos. Nada vamos a lograr cuando estamos intranquilos. Nada vamos a lograr cuando nos estresamos. Nada, ninguna decisión podemos tomar correctamente cuando estamos atemorizados. Por el contrario, podemos enfermarnos y podemos enfrentar dificultades. Nunca tome una decisión cuando no esté en sus casillas. Déjame decirte que en la quietud también Dios se glorifica. Habacuc lo pudo observar. Habacuc, después que estaba estresado porque los caldeos iban a invadirlo, él tomó una pausa y se tranquilizó y subió hacia la atalaya y dijo, voy a ver qué se me dice tocante a mi queja. Dios te habla en momentos apacibles. Dios te habla en tu tranquilidad. Él es tu compañía. Y ya con esto quiero terminar. Cuando tú vayas a cruzar el Mar Rojo, ten la plena seguridad de que lo vas a atravesar con la mejor compañía. Dios nunca te va a hacer atravesar el Mar Rojo solo. Siempre estará el Espíritu Santo contigo. Él siempre tendrá una columna de fuego para ti. Él siempre tendrá una nube que te cubrirá del sol. Déjame decirte que todos los medios visibles que Dios ha utilizado para tu bendición ha sido para glorificarse Él y para que tú aprendas y sepas que Él es un Dios que te cuida, que te protege y que la presencia de Dios siempre va a estar contigo. Escúchame, no cruzaremos las aguas, los mares, los ríos, nunca lo vamos a cruzar solo. Siempre estará el Señor con nosotros en la mejor compañía. Amén. Así que Dios es soberano y siempre será poderoso. Y para terminar quiero enseñarte que quizás en estos momentos nosotros estamos acorralados. Quizás nosotros estamos en una encrucijada en este tiempo. No sé cuál será tu problema. No sé si el problema será tu trabajo, tu negocio, una enfermedad, tu matrimonio, tu vida familiar. No sé. Pero quizás estamos en un callejón sin salida. Pero déjame decirte que hay un Dios poderoso. Hay un Dios que nos dará la salida y abrirá los caminos aún donde no los hay. Él siempre va a abrir brecha aún en los caminos donde no lo hay. Además, no solo abre caminos, sino que abre el mar, abre ríos. Y lo que hoy estudiamos y aprendimos, podemos ver que Él abre caminos donde no los hay. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor y vamos a colocarnos de pie para orar por esta palabra.